¿Quién es Jesucristo? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de las religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta, o un buen maestro, o un hombre devoto. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, un buen maestro, o un hombre devoto. C.S. Lewis en su libro, Mero Cristianismo, escribe lo siguiente. Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Un hombre, que fue simplemente un hombre, y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica para ser un gran maestro moral. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, fue un loco o algo peor. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Veamos ahora quién decía Jesús que era él. ¿Qué dice la Biblia? Primero, miremos las palabras de Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. A primera vista, no parece que afirmara ser Dios. Sin embargo, esta fue la reacción de algunos que lo escuchaban. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron la declaración de Jesús como una afirmación de deidad. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos diciéndoles, yo no me hago Dios. Eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios al declarar, yo y el Padre uno somos. Juan 8:58 es otro ejemplo similar. Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús, anunciando su identidad como yo soy, hace una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios. Nuevamente, ¿por qué querían los judíos apedrear a Jesús, si él no había dicho algo que ellos consideraban blasfemo? Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 aclara quién es el Verbo. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Tomás, el discípulo de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrigió. El apóstol Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice lo mismo. Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. También Dios, el Padre, es testigo de la completa identidad de Jesús, cuando acerca del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian su deidad. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. De manera que, como C.S. Lewis sostuvo, creer en Jesús como un buen maestro no es una opción. Innegablemente Jesús afirmaba ser Dios. Si él no es Dios, entonces es un mentiroso, y por tanto no es un profeta, un buen maestro o un hombre devoto. Al intentar explicar las palabras de Jesús, los eruditos modernos declaran que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia le atribuye. ¿Quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios, referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puede un erudito que dista de Jesús 2000 años, tener una mejor percepción de lo que Jesús dijo o no, que la que tuvieron aquellos que vivieron, sirvieron y fueron enseñados por Jesús mismo? ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que, si Él no es Dios,
Su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar este castigo infinito. Jesús tenía que ser Dios, a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. A su vez, Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación, y por la que proclamó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.